En esta sesión lo que vamos a ver, más que nada, nos vamos a centrar en el conjunto de números naturales. Y cómo es que formalmente se axiomatizan estos. Realmente lo que nos va a interesar de el conjunto como tal y de su axiomatización es la parte del principio de inducción. El principio de inducción ustedes lo conocen como inducción matemática, que es un método de demostración cuando intervienen los naturales y el enunciado que ustedes tratan de demostrar es recursivo. ¿Qué quiero decir con recursivo? Que el paso n más 1 depende del paso n. En eso es en lo que nos vamos a centrar. Para llegar a ello realmente hay que pasar por dónde, entender de dónde proviene esto. Ciertamente el principio de inducción matemática aquí lo vamos a ver como está dado originalmente, como un axioma de Peano. Entonces recordemos que un conjunto de números naturales, y digo 1 porque si ustedes recuerdan, está dado de esta manera: 1, 2, 3, así sucesivamente, y a este le llamamos el conjunto de números naturales, o también lo llamamos como el conjunto de enteros positivos. Pero ustedes se han dado cuenta que en los libros a veces empiezan desde 0, 1, 2 y continúan de esta manera. En este curso yo les dije que esto lo iba a denotar como n0, pero también es un conjunto de números naturales que la única diferencia que tiene con el que estamos utilizando usualmente es que parte desde el 0. Esta idea de decir que es un conjunto de números naturales o que son varios no quiere decir que sean muchos diferentes. La realidad es que todos estos son sistemas de Peano, que en un momento voy a mostrar que son, que cumplen ciertas características, y resulta que todos ellos son equivalentes, son el mismo, solo que con disfraces diferentes, en esencia. ¿Qué es lo que denotamos? Bueno, cuando nosotros trabajamos con los números naturales, tenemos el conjunto como tal, lo denotamos de esta manera, pero tenemos una función que no está establecida como tal, pero que la entendimos desde niños. Desde niños nos dijeron que el primer elemento era el 1 o el 0, dependiendo cómo hayan empezado a contar. Del 1 le seguía el 2, del 2 le seguía el 3, y así continuábamos hasta algún n. Vamos a llamar a esto que nos da el siguiente elemento, lo vamos a poner como una función que va a ir de los naturales en los naturales, de manera que cuando yo evalúo en n, esta me da el siguiente elemento. Ahora aquí estoy haciendo un abuso de notación porque en los conjuntos de Peano, en los sistemas de Peano, se define la suma, claro está, pero hay que tener una justificación de ello, y aquí yo ya estoy utilizando la suma como tal, pero entiéndase aquí que esto es la técnica que nos enseñaron. Esto representa más que nada la técnica que nos enseñaron para decir, pues del 2 sigue el 3, del 3 sigue el 4 y así sucesivamente, solo que lo estoy poniendo con símbolos para que se entienda. Destacamos eso que nos permite identificar o colocar a los números naturales de manera ordenada, y aparte tenemos un elemento muy característico, el 1. Sabemos que el 1 nunca va después de algún otro natural, o sea, no va un natural y luego el 1. Esto sabemos que no pasa. Sin embargo, sabemos que el 1 siempre va precedido por los demás elementos. Entonces, lo retomo otra vez. Ningún elemento va antes del 1. Prácticamente estamos diciendo que nuestro 1, o si lo escribo en términos de la función esta SC, para todo n en los naturales, el SC evaluado en n nunca va a ser 1. Esto ya lo sabemos nosotros de los naturales, y este elemento es muy destacado para nosotros. Es el primer elemento con el que contamos. Para el caso del n0,
podemos hacer lo mismo. Tenemos nuestro conjunto definido. Nuestra función funciona igual como la que tenemos en los números naturales, pero aquí nada más le pongo un 0 para destacarla. Pero es exactamente igual. Evaluado en 1 nos da el siguiente. Pero aquí la diferencia es que en lugar del elemento destacado con el cual partimos, ya no es el 1, sino es el 0. A estas dos cosas que tengo aquí, a esta y a esta, lo destaco con esta, les vamos a llamar tripletas. Son 3 elementos que están bien destacados. Se me fue un poco. Se conforman por un conjunto, una función y un elemento distinguido, cada uno con su respectivo. Pues bien, resulta que estos son equivalentes entre ellos. Ellos nos permiten contar. Es más, no son los únicos. Por ejemplo, ¿qué les parece si en lugar de contar así, yo cuento de esta manera? Parto del 2, luego me voy al 4 y así continúo. De hecho, aquí pongo, si quieren, un tercer elemento, el 6. Ya se dieron cuenta quién es este. En las notas yo he denotado este como 2n, que es el conjunto de números pares, naturales pares. Podría partir desde el 0, dependiendo de cómo yo empiece los naturales, pero pues estoy empezando desde el 1. Entonces parto desde el 2. Si quisiera empezar desde el 0, pues le pondría aquí un 0, pero yo me quedo así. En este caso, nuestro elemento destacado, o nuestro primer elemento que cumple esto, que para todo... Bueno, antes de eso, mejor, ¿quién sería nuestra función SC? Nuestra SC que vaya, vamos a ponerle un 2 aquí para distinguirla, de 2n en 2n, no es otra cosa más que pues la función que toma un elemento n en 2n, pero pues ahora su sucesor no es n más 1, sino es n más 2. El siguiente elemento a n va a ser n más 2. De manera, por ejemplo, que si yo lo evalúo en 4, pues esto va a ser 4 más 2 y esto es 6, que es el siguiente elemento. Y ahora sí, el elemento que cumple, que dado cualquier n en 2n, ese2 evaluado en n, nunca va a ser ese elemento. Aquí el distinguido, en lugar de ser 0 o 1, va a ser 2. Entonces nuestro triplete queda de la siguiente manera: 2n, ss2 y partimos del 2. Este también es un sistema de Peano, o dicho de otra manera, un sistema que es equivalente a los números naturales. Se dan cuenta que esto, explicado así a simples rasgos, uno se queda como por qué o qué necesidad había. Pues es la necesidad de axiomatizar primero a los números naturales y a partir de eso crear las operaciones que nosotros conocemos como de suma y multiplicación. Así se pueden, el ver los naturales de esta manera permite crear esas operaciones. ¿Cómo lo hace? Pues partimos primero de lo que es un sistema de Peano. Un sistema de Peano. Esto es la axiomatización de los conjuntos naturales, lo vuelvo a repetir. Fue introducido por Giuseppe, aquí perdonen, no recuerdo si se escribe con una P o con 2. Creo que es con 2, Giuseppe Peano. Fue quien introduce el sistema, la axiomatización de los números naturales, de la siguiente manera. Define lo que es un sistema de Peano o con el que vamos a empezar a contar. Formalmente, ¿qué va a ser un sistema de Peano? Un sistema de Peano va a ser una tripleta que se consta de un conjunto P, una función que voy a denotar como SC y un elemento destacado. Yo en este caso estoy utilizando el símbolo 1, pero no lo interpreten como el 1 natural, el 1 de los naturales, sino solamente tómenlo como un símbolo que se parece. Pero aquí lo destaco con este P. Estas tres cosas que son, bueno, ya les dije. P, el único requisito que tiene es que es un conjunto. P es un conjunto. SC, ¿qué va a cumplir? SC va a ser una función que va de P
en P con la condición de que es inyectiva. Recordemos qué es lo que voy a entender por inyectividad. Déjenme aquí. Por inyectividad lo que voy a entender es que si yo tomo un elemento Y en la imagen de SC, en la imagen de P bajo SC, solo en la imagen, no en todo el contradominio, aquí no se confundan porque se pueden ir con la idea de suprayectividad, pero no, solo en la imagen, que para todo Y en la imagen va a existir un único. Por estar en la imagen ya sabemos que existe al menos un elemento que va a parar ese Y bajo SC, pero por ser inyectiva ese elemento va a ser único, un elemento único X en P en el dominio, de manera que SC evaluado en X es igual al Y. La palabra clave aquí es que es único. Escrito de otra manera o equivalentemente, prácticamente decimos que aquí la imagen inversa del conjunto unipuntual Y es justamente un conjunto unipuntual X. Eso es lo que nosotros entendemos por inyectividad. A esta característica es la que le pedimos a SC. Recuerden que con una función inyectiva inmediatamente ganamos la biyectividad cuando restringimos el contradominio solamente a la imagen. Pero aquí solo pedimos que sea inyectiva, no nos interesa verla como biyección de momento. De hecho, en general no nos interesa, solo nos interesa esa inyectividad. Y la tercera cosa es que el 1, esta cosa, es un elemento destacado en P, un elemento fijo. Estas tres cosas describen a nuestros tres elementos de la tripleta. P es un conjunto, SC es una función inyectiva y el 1 es un elemento P en P fijo. Por lo tanto, P es no vacío porque ya estoy pidiendo que tenga al menos un elemento que vamos a fijar. Y luego, ¿qué es lo que voy a ver? ¿Qué son las características que voy a cumplir? Pues para que sea un sistema de Peano debe cumplir. Bueno, aquí le pongo se deben cumplir. Dos cosas. Primera característica de un sistema de Peano. Para cualquier elemento A que yo tome en P, ese C evaluado en A nunca, absolutamente nunca, va a ser el 1. Recuerden esta condición, yo ya la tenía en los números naturales y en todos aquellos que dije. Ni un elemento es SC evaluado en ningún elemento en este, por ejemplo, es el 2. Ningún elemento evaluado en SC de este es el 0. De este, perdón. Y ningún elemento evaluado en SC es el 1. En mis tres ejemplos anteriores. Aquí esa es una de las características que deben cumplir los sistemas de Peano. Cuando yo evalúo en SC cualquier otro elemento que no sea el 1, de hecho en general incluso el 1 no puede ser el mismo 1, entonces nada evaluado en SC puede darnos 1. La condición 2, y que justamente es el punto de esta clase, es que para cualquier, déjenme ponerlo aquí, conjunto, bueno, lo voy a escribir aquí. Si yo tomo un conjunto A de P, un subconjunto de P, tal que, o sea, que cumple las siguientes condiciones. Primero, el elemento destacado que fijé en P es un elemento también de A. Y segundo, que si yo tomo cualquier elemento, vamos a ponerle B en A, implica que SC de B
el elemento que le corresponde aquí, SCDB, también se encuentra en A. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Si pasa que B está en A y el sucesor de B está en A, entonces, si pasan estas dos condiciones, no va a quedar de otra. El conjunto A, que era un subconjunto de P, tiene que ser forzosamente todo P. Esto que tenemos aquí, esta segunda condición, es el principio de inducción. De manera que para que algo sea un sistema de Peano, debe de cumplir el principio de inducción. Digo, también debe de cumplir la condición 1, pero la que nos interesa ahorita es el principio de inducción, que ustedes lo conocen como inducción matemática, solo que no lo habían visto de esta manera. Al ser nuestro conjunto N, este que tenemos aquí, NSC1, un sistema de Peano, pues tiene su principio de inducción. Y ese sí es el tal cual como ustedes lo han visto, la inducción matemática. Entonces, ya tenemos lo que nos interesa. Es un axioma de cómo se deben comportar lo que nosotros queramos que sea una máscara para los números naturales. Y se garantizaba siempre de alguna manera que siempre había un sistema de Peano, al menos uno. ¿Quién es ese sistema de Peano que siempre se construía primero? Pues partíamos del único elemento que nosotros conocemos, de que tenemos certeza de su existencia, pero le denotábamos con algún símbolo, el conjunto vacío. Ya se habían, espero que no se hayan olvidado, que ya habíamos tratado esta construcción de los números naturales. Pues bien, esta construcción no es otra cosa más que el primer sistema de Peano que garantiza su existencia. Prácticamente, SC evaluado en un X de estos tipos de conjuntos, porque estos sabemos su existencia, no he tenido una notación así de los conjuntos formados de esta manera, va a ser igual a X unión esto en términos de conjuntos. Así se van construyendo cada uno de estos elementos, y pues este es el primer, donde nuestro elemento destacado pues es este, y así se construye nuestro axioma de Peano, que garantiza que al menos hay uno. Ya en cursos avanzados se demuestra que no es único, que es único, solo hay un sistema de Peano, solo que lo vemos con diferentes máscaras. A esto se le conoce como ser único salvo isomorfismos. Un isomorfismo al final del día es una función biyectiva con ciertas características. Un isomorfismo entre conjuntos solamente es una biyección, una función biyectiva. Un isomorfismo entre sistemas de Peano es que hay una función biyectiva entre los conjuntos que nos lo caracterizan, por ejemplo aquí entre n y n0, que esta función se comporte bien en cada una y que el elemento destacado se vaya al elemento destacado del otro. Entonces no debe de haber ahí confusión, no se preocupen por la palabra de isomorfismo, la van a ver más adelante, sobre todo en álgebra lineal. Es la primera vez que uno se encuentra con lo que son isomorfismos, al ser una de las estructuras abstractas la primera en ser estudiada. Pero bueno, aquí ya vimos que hay al menos un sistema de Peano. ¿Cuál es la razón por la que se construyen los sistemas de Peano o por qué son importantes? Pues gracias a estos, ya les mencioné, se puede construir la suma y la multiplicación. ¿Cómo es que se hacen? Pues esto lo voy a denotar nada más como extra, para que entiendan la importancia de los sistemas de Peano.
pero realmente su entendimiento sí es para un curso más avanzado, porque este teorema incluso no es tan fácil de demostrar. Se conoce como el teorema de recursión. Prácticamente este nos dice que si, con un ejemplo, que si nosotros sumamos 5 más 6, ¿cómo hacemos esa suma? Pues al 5 le sumamos 6 veces 1. Hacemos 5 más 1, y luego eso más 1, y luego eso más 1, y luego eso más 1, así hasta que todo eso nos dé como resultado las 6 veces que hay que sumarlo. Este teorema nos garantiza el poder hacer eso. Y aquí lo vamos a ver y no se ve tan evidente. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice el teorema de recursión? Que si yo tengo sea A, bueno, sea, perdón, aquí no es A, aquí, sea X un conjunto no vacío, A un elemento de X y F una función que va de X en X, lo que nosotros vamos a saber es que si tenemos un sistema de Peano, si P SC 1 es un sistema de Peano, entonces va a existir una única función, vamos a llamarle F, que va de P en X, de manera que F de 1 nos va a dar justamente el elemento que fijamos y F del sucesor de X, de hecho aquí se me olvidó ponerles, déjenme de una vez se los pongo aquí como una nota aquí. Aquí me equivoqué. SC se llama función sucesora y creo que aquí me falta una S, y S evaluado en X es el sucesor de X. O sea que si yo tomo un elemento X y luego lo evalúo, esa evaluación se va a conocer como el sucesor de X. Por eso prácticamente es la notación de usar SC. Entonces aquí estaba que el sucesor de este no va a ser otra cosa más que mi F, esta función que yo definí primeramente, evaluado en X. Esto aquí no se ve cómo se puede dar la suma realmente. Lo que pasa es que después consecuencias de este teorema, donde ponemos a X como el producto cartesiano de P con P cruz P, ya ahora sí nos da la suma y prácticamente nos dice eso. Son consecuencias de este teorema como tal, no es directamente la aplicación, por eso les digo que es un poco complicado, pero prácticamente sustituir a X por el producto cartesiano y definirlo de esta manera. Por ejemplo, en el caso de la suma, yo necesito definir una función así, X más 1, que siempre me va a dar el sucesor de X, aquí es de X, así se construye la suma, y X más el sucesor de cualquier elemento Y, o sea, cualquier otro elemento, no, si se dan cuenta no pongo un Y sino pongo el sucesor, no va a ser otra cosa más que el sucesor
de X más Y. Así se construye la suma. Como les digo, aquí no se ve tan trivial o tan evidente. Lo que pasa es que la suma realmente es una función que va de P cruz P, o bueno, los naturales en los naturales, cruz P. Como ya les dije, los sistemas de Peano son únicos hasta isomorfismos, pues ya puedo distinguir a P como el conjunto de naturales que nosotros conocemos. Yo acostumbro a denotar los isomorfismos de esta manera. Algunos estos lo ponen como aproximación. Otra forma de denotar isomorfismos es con este símbolo. Entonces ya podemos trabajar con ellos. Y por ejemplo, visto de esta manera, solo que no denotamos, por ejemplo, no denotamos más XY, no se denota pues como lo hacemos clásico en una función, sino que solo lo hacemos de esta manera. Ahora aquí yo les digo que X es el producto cartesiano como tal, pero esta función así definida así no cumple la condición que tenemos acá, ¿no? Que f vaya al mismo x. Entonces uno se las arregla para componerla con otra función que sí nos dé el elemento p. O sea, prácticamente nuestro x al final va a ser el mismo p, pero vamos a auxiliarnos de una función que vaya de p a p cruz p. Y esta función justamente lo que va a hacer es que a un elemento en P me lo va a mandar justamente a este elemento. Y ahora sí, si se dan cuenta, ya se parece a esto que tenemos acá. Y con la función suma yo ya le puedo aplicar esto. Ese es prácticamente el trabajo que se hace en los sistemas de Peano. Y así se define la suma. Como les digo, este enunciado junto con este nos garantizan que si yo escribo x 5,6 por ejemplo, como yo les decía, esto va a ser igual, como el 6 es el sucesor del 5, esto es 6 más sucesor del 5, pues según esto va a ser el sucesor de 5 más 5. Bueno, ya voy a abusar un poco de los naturales y ya sabemos que esto es 10 y el sucesor de 10 es 11. Y así se va construyendo. Les digo, como yo aquí no sabía, por ejemplo, 5 más 5 me da 10, yo tendría que hacer la sustitución de quién es 5 más 5, otra vez según la definición. El 5 es el sucesor del 4 y tendría que despejar. Tendría que ir sustituyendo una y otra vez. Por eso se le conoce como el principio de recursión o teorema de recursión. En programación esto se aplica mucho. De hecho, un programa introductorio a la recursión es el factorial. El factorial también tiene su justificación en sistemas de Peano y también es un ejercicio clásico. Definir la operación de factorial con axiomas de Peano. Y en programación pues solo lo ven como que si ustedes construyen una función, dentro de esa función se llama a sí misma. Y de alguna manera, con una condición, con una cláusula, ustedes detienen el proceso de estarse llamando una y otra vez y se han ido un proceso varias veces. Dicho de otra manera, es la composición de una función consigo misma varias veces hasta que yo la detenga. En el caso de los sistemas de Peano, ¿quién la va a detener? Pues cuando mi composición llegue exactamente hasta el valor 1, que es el que ya tengo bien definido. X más 1 es el sucesor de X. Así es como funcionan los axiomas de Peano. Esto en azul, les digo, es solo un dato de por qué la relevancia de los sistemas de Peano. Lo de aquí arriba es el axioma de Peano, que tenemos certeza de su existencia. Sabemos que existe el vacío y así vamos construyendo todos los elementos naturales y estos conjuntos. Definimos esta función SC de X como X unión X, el conjunto formado por X, y pues construimos un sistema de Peano. Pero luego ese lo denotamos como pues NSC1, que es nuestro conjunto de números naturales. Y ahora sí partimos a lo que nos interesa a nosotros, el principio de inducción. El principio de inducción lo que nos hace, lo voy a volver a escribir aquí. De hecho, para destacarlo, lo voy a poner con verde mejor. Principio de inducción.
Ya no voy a denotarlo como P porque ya les dije que todos los sistemas de Peano son equivalentes. De hecho, vamos a retomar más adelante solamente la construcción como sistemas de Peano, porque hay que dar una breve descripción de cómo se construyen a partir de este sistema de Peano de los naturales, cómo construir a los enteros. Va a ser curioso cómo se construyen, porque todos estos van a ser ejemplos de relaciones de equivalencia. A partir de los enteros, cómo construir a los racionales. Y aquí nada más lo voy a mencionar. Para este momento espero que ya hayan visto sucesiones de Cauchy, pero no creo, puede que no, hay una posibilidad de que no. Porque los reales se construyen a partir de los racionales en términos de sucesiones, en específico de sucesiones de Cauchy. Entonces hay que tener cuidado ahí. Pero igual regresamos a clases de equivalencia. Ya los complejos con respecto a los reales ya no se construyen con clases de equivalencia. Esos realmente son otra situación algebraica diferente, pero al menos estos tres conjuntos son un ejemplo claro de relación de equivalencia. Por eso vamos a volver a retomar los axiomas de los sistemas de Peano en algún momento, aunque realmente me voy a concentrar en esto que está aquí, en esta construcción vacío, conjunto vacío, para ordenarlos, para saber quién es mayor, quién es menor, y ver que ese orden también se lleva a los otros conjuntos bajo relaciones de equivalencia. Entonces eso solamente es para que tengan idea hacia dónde voy con todo esto. Y en el principio de inducción, pues nos quedamos con ese axioma. ¿Qué nos decía? Que si yo tengo A, un subconjunto de los naturales, les digo, ya no voy a retomar P, tal que el 1 pertenece a la, y tal que si yo tomo un n en A, entonces el n más 1, que es el sucesor, va a pertenecer a A. Entonces, ¿qué debe de pasar? Entonces, A tiene que ser estrictamente todo el conjunto de números naturales. La inducción matemática es esto. ¿Por qué es esto o cómo yo lo veo? De hecho, se puede ver a simple vista, pero por si no lo han detectado, vean. Lo primero que les dicen en la inducción matemática, que es, demuestra que tu enunciado vale para 1. Primera condición, el 1 pertenece a. Segunda fase de... las voy a poner aquí, miren. 1. Demostrar que el enunciado que nosotros queremos demostrar, que involucra a los naturales, es válido para 1. Para 1. El 1 pertenece a. Segundo, ¿qué les dicen? Suponer válido para n. Hipótesis de inducción. Ustedes suponen que es válido su enunciado para n. N está en A. Si n está en A, recuerden que esto es una hipótesis. Eso quiere decir que yo estoy suponiendo algo. Supongo mi enunciado válido para n si n está en A. Y tercero, demostrar que es válido para n más 1. El último, a partir de la hipótesis de inducción. El último paso es demostrar que nuestro enunciado se cumple para n más 1 utilizando que supusimos que se vale para 1. ¿Qué es eso? Pues es esto que tengo aquí. Si yo supongo que el n está en A, debo de corroborar siempre que el n más 1 va a pertenecer a A.
Y entonces el proceso de inducción me habrá dicho que es válido para todo n, para cualquier número natural, o lo que es lo mismo, que la o el subconjunto que yo quiero comprobar es igual a n. Vamos a verlo con un ejemplo básico, simple, pero que detalla, que incluso yo pienso que ya lo han de haber hecho, solo que tal vez no lo vieron de esta manera. Vamos a demostrar que la sumatoria desde j igual con 1 hasta k de todos los j, ¿esto quién es? Esto es 1 más 2 y así sucesivamente, hasta k es k por k más 1 sobre 2. Esto ustedes ya tal vez lo debieron de haber hecho. Pero, ¿cómo lo vemos de la manera en que nosotros lo estamos viendo ahora con el principio de inducción? Ustedes lo hicieron con estos 3 pasos. Ahora vamos a definir nuestro conjunto A primeramente. ¿Quién va a ser nuestro conjunto A? Pues nuestro conjunto A va a ser justamente todos los K's en los números naturales tales que cumplen esta fórmula. Suena así de simple, que cumplen esta igualdad. Suena así de simple. Cómo se definió el conjunto, a veces no es tan simple. De hecho, si ustedes quieren identificar cuándo puedo o no puedo aplicar inducción, tienen que llevar este conjunto, o sea, su enunciado lo deben de poder llevar a este tipo de conjuntos. Si no se puede llevar o no, bueno, es que el que no sea simple no quiere decir que no se pueda. Si no se puede llevar a este tipo de construcción, entonces no es viable aplicar la inducción matemática. Por lo que entonces nosotros nos tenemos que quedar con que nuestro enunciado, que aunque involucra los números naturales, pues no aplica el principio de inducción. No es necesario. Entonces, si lo podemos llevar a esto, es 100% seguro que vamos a poder aplicar la inducción matemática. Entonces, si yo tengo k en los naturales que cumplan esta igualdad, pues lo primero que voy a hacer es demostrar o verificar que el 1 pertenece al A, que es la primera parte que les enseñan de la inducción, que esta fórmula que yo tengo aquí arriba es válida para 1. Entonces, la sumatoria desde j igual con 1 hasta 1 de j, pues esto no es más que 1. Por otro lado, 1 más multiplicado por 1 más 1 sobre 2 es igual a 1 por 2 dividido entre 2, y esto es 1. Por lo tanto, aquí si esto yo le pongo asterisco, esto es igual a asterisco, y esto me implica que el 1 pertenece al A. Y ya hice la primera comprobación. Segundo, vamos a dar un sea n en A arbitrario. Como les digo, yo ya prácticamente ya les había mencionado que decir, si no doy nada específico de n de A, se entiende que es arbitrario. Sea n en A, esto me implica que la sumatoria desde j igual con 1 hasta n de j es igual a n por n más 1 sobre 2. Esto es lo que ustedes conocen como hipótesis de inducción, por lo que tenemos que partir a nuestro tercer paso. El tercer paso y último que ustedes les decían de la inducción matemática es demostrar que esto es válido para n más 1. Ahora, con la forma que vemos la hipótesis de inducción, el axioma de inducción, vamos a corroborar ahora que n más 1 pertenece también a nuestro subconjunto A. ¿Cómo hacemos eso? Pues bueno, no nos queda de otra, hay que hacer un poco de trabajo.
la sumatoria desde j igual con 1 hasta n más 1, aquí sí ya es prácticamente lo que hicieron para demostrarlo. Esto es igual, por propiedades de la suma, a la sumatoria desde j igual con 1 hasta n con j más n más 1. Solamente lo único que hice fue separar ¿cómo se puede decir? Fue separar mi sumatoria. Entonces de aquí yo ya tengo que trabajar. Yo ya sé esto de aquí, como n pertenece a mi conjunto, o lo que era lo mismo, la hipótesis de inducción, esto es igual a n por n más 1 sobre 2 más n más 1. Yo pude hacer esta sustitución aquí porque yo supuse que, o yo di el n arbitrario que ya pertenecía a la, y entonces ese n cumple esta fórmula. Esto es igual a n más 1 multiplicado por n en 2 más 1. Esto es igual a n más 1 multiplicado por n más 2 sobre 2. De esta manera, lo que tengo aquí, esto es igual a n más 1 que multiplica a n más 1 más 1 sobre 2. Y ya habré acabado, porque entonces partí desde la sumatoria, vi que esa sumatoria es igual a esta fórmula que tengo aquí, justamente partiendo con la sumatoria hasta n más 1, y por tanto n más 1 pertenece al conjunto A. Y habré acabado mi proceso de inducción matemática, porque el principio de inducción me garantiza que A tiene que ser forzosamente todo el conjunto de números naturales. Y esto habrá sido nuestro proceso de inducción. Ahora, ¿por qué hay que verlo de esta manera? Resulta que ya en la vida un poco más avanzada en cuanto a matemáticas, en cuanto a investigación, a veces encontrar la forma de aplicar la inducción matemática no es tan simple. Y no podemos llevarlo luego en ocasiones a fórmulas tan detalladas como esta. Por lo que es conveniente mejor verlo como conjunto y tratar de ver que ese conjunto es realmente todos los naturales. Los pasos siguen siendo los mismos. Aquí corremos la suerte de que hasta el procedimiento es tal cual como lo hicieron ustedes. A veces habrá que hacer artilugios o aplicar pequeños teoremas para poder llegar a la conclusión, pero en esencia es lo mismo. Con eso ya habremos comprobado que se cumple nuestra función, bueno, nuestra fórmula para todo n. O lo que es lo mismo, que nuestro subconjunto que dimos es realmente todos los números naturales. Otra cosa, detalle, tampoco voy a dar más ejemplos de esto, porque prácticamente ya se lo han de haber encontrado varias veces, y porque en la siguiente sesión voy a dar un ejemplo más contundente de esto, que incluso en algunos cursos se deja como un ejercicio básico, y tal vez ustedes ya lo hayan visto. Esta pequeña binomio, bueno, no lo puedo, les iba a decir un binomio, un polinomio en dos variables o cosas así. Esta pequeña fórmula que tenemos aquí tiene una sustitución muy en particular, que no es a a la n más b a la n. Realmente es una fórmula un poco más complicada, que involucra combinatoria, involucra a, involucra b elevados a ciertos índices,
que prácticamente uno es el complemento del otro, suman cierta cantidad, y aquí esta cosa que está aquí es algo conocido en combinatoria. Lo vamos a ver ya en la siguiente sesión. Solamente es para que no se pierdan o que ya traten de averiguar qué es lo que va aquí. Es más, les digo el nombre de cómo lo conocen esto. Esto es el binomio de Newton. Una herramienta muy importante en combinatoria. Junto con esta también vamos a ver lo que es el triángulo de Pascal. Para demostrar esta fórmula se necesita la inducción matemática. Y no es tan simple su aplicación. De hecho, en cierto sentido sí lo va a ser. Pero vamos a tener que jugar un poco con esta sumatoria y sus índices. Hay un pequeño truco sutil ahí que hay que hacer para recorrer los índices y que se adecue bien. Entonces por eso es que no voy a entrar tanto en más ejemplos de inducción matemática. Si tienen dudas con ejercicios que tengan de, no sé, sus cursos de cálculo, sus cursos de análisis o cosas así, pues lo pueden preguntar sin problema y los vemos. Pero como aquí tengo un ejemplo muy grande que incluso les digo, es un ejercicio a veces hasta básico, pues lo vamos a ver. Aquí es un tema como tal y demostrarlo, y su relación con el triángulo de Pascal es un tema porque nos da una pequeña introducción a combinatoria antes de entrar de manera fuerte a combinatoria, y pues hay que verlo. Terminando esto, prácticamente lo único que me va a faltar van a ser relaciones de equivalencia, ver la construcción de los conjuntos de números que ya les dije como relaciones de equivalencia, y ya podré pasar directamente a combinatoria. Entonces aquí, si tienen dudas, pues ustedes pueden preguntar, no hay problema. Espero que les haya quedado claro lo que es el principio de inducción, porque es lo que más me interesa. Los axiomas de Peano como tal se los van a volver a encontrar tarde o temprano en un curso de álgebra abstracta o álgebra moderna, varía el nombre. Así que cualquier duda pues me la preguntan por cualquiera de las plataformas sin ningún problema.